en todos los casos que he visto en esta sistematización de la información y estos resultados preliminares que presenté en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en todos los casos hay mejoras, en todo, en diferentes dimensiones y demás, que por lo general tiene que ver con cierto grado de flexibilidad cognitiva, ¿sí? Los chicos dejan de responder en automático y tienen la capacidad de poder tomar decisiones. La otra vuelta me contaba una mamá algo muy gracioso, decía muy emocionada que su hijo había ido al baño solo, había hecho caca y había tirado la cadena. Le faltó bajarse el pantalón, me dijo. No, y se reía. Pero bueno, era un montón para ella lograr que su hijo de manera autónoma haya podido tomar esa decisión, que bueno, después es cuestión de entrenar. Ahí hay recuperación de funciones que son básicas. Y es lo que vemos, insisto, en todos los casos siempre hay algún tipo de mejora. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio canal, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que armé el curso de podcast para emprendedores. Más info en la descripción. Para un canal como este, la mejor forma de crecer es el boca a boca. Si disfrutás el contenido, compartilo con un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy hablo por segunda vez con Luis Acosta, biólogo y doctor en el área de la neurociencia, divulgador científico sobre cannabis y terapias asistidas con hongos psilocibes. Luis investiga y comunica los resultados positivos de estas sustancias y su adecuada aplicación. Destaca la importancia del acompañamiento con una mirada integral y acompañar cada terapia con una mejora del estilo de vida y buena alimentación. Hablamos específicamente sobre el autismo y el potencial terapéutico de los hongos en lograr mejoras significativas con bajo riesgo y costo. Disfruta la conversación, todos los links están en la descripción. Luis Acosta, bienvenido al Más Allá del Champiñón por segunda vez después de 7 meses desde la primera charla. Bienvenido y gracias por sumarte. ¿Cómo estás? Por favor, gracias a vos por la invitación. Sí, siempre es un placer, una alegría poder compartir estos espacios y charlar un poquito al respecto de lo que vaya surgiendo, ¿no? Obviamente involucra el mundo de los hongos. Exacto. Y específicamente no es secreto que vamos a hablar principalmente sobre los hongos psilocibes y la psilocibina, que te acompaña en tu trabajo ya hace un tiempo. La primera charla que hicimos lleva el episodio, el número 6, y se llama Cómo la neurociencia explica los efectos de la psilocibina. Quien no la haya escuchado, recomendamos escucharla. No vamos a repetir todo, seguro que algunos temas los vamos a tocar, pero conviene escuchar la charla número 6 primero, y ahora vamos con esta hoy en septiembre del 2025. ¿Cómo has estado en estos 6-7 meses desde la primera charla, que me recuerdo muy bien la fecha porque fue el cumple de mi nene hace 7 meses atrás? Bien. ¿Cómo has estado en estos tiempos? Bien, muy bien, por suerte, con muchas cosas, muchos proyectos, colaborando, ayudando, de alguna manera que esto se vaya expandiendo y se vaya consolidando, con las dificultades del caso respecto, por ejemplo, a bloqueos en redes sociales, que lamentablemente suceden con cierta frecuencia. A mí ya Instagram en particular me ha bajado dos cuentas por justamente hablar de psilocibina. Después de un tiempo de reclamar, ¿no? Pude finalmente hablar con una persona, que es un logro, ¿no? que te atienda un ser humano, y explicarle la situación, de decirle, mirá, yo estoy publicando información que obtengo de trabajos académicos, abajo está la fuente. La psilocibina se utiliza en Nature, en Science, en The Lancet. Las mejores revistas del mundo utilizan la palabra psilocibina, pero no la podés usar en Instagram. Es una cosa que es medio rara, pero bueno, aún así no hubo forma de que me devolvieran la cuenta. Así que bueno, ahora, no sé, evaluando diferentes opciones. Me armé una página web,
me mudé a TikTok, que es otra dinámica. A mí me cuesta mucho el tema de filmarme. Esto como vos lo puedo hacer tranquilamente, charlar, pero prender una cámara y hablarle a la cámara pretendiendo estar hablando con otra persona me cuesta un poco. Sí, un par de temas para seguir charlando. La persona de Meta, ¿qué te dijo? Que no, que mi cuenta no pasaba los criterios, que lo iban a Pero evaluar y bueno, tan simple ella no como eso. podía hacer nada, más allá de si a ella le decía bien o mal, digamos, son reglas. Reglas son Sí, reglas. sí, sí, sí. Y a ver, y uno tiene que tener claro que son así, tampoco te vas a poner loco. O sea, vos cuando entras No, a jugar en esos espacios te lo dicen, esto es así, así, ¿aceptás? Aceptás. Bueno, después pero sí. justo, ¿cuál es la regla que no cumplís? ¿No se puede Ahí usar la palabra psilocibina? hablar sobre sustancias que están prohibidas, hablar sobre drogas. De ninguna manera. Sí, sí, ok. Entonces, como ahí ya termina la discusión. Listo. Listo. Ok, ahora estás en TikTok, como mencionaste, ¿cómo te llevas con esa nueva plataforma? Que es generalmente, para decirlo de manera muy sencilla, público más joven. Sí, es público más joven, es un poco más belicoso todo. No hay tanto, tal vez, respeto o trato cordial en los comentarios, ¿no? La gente por ahí entra en peleas y la forma de comunicar también Ajá. es otra, ¿no? Acostumbrándome, pero te soy sincero, no me acostumbro. Ok, sí, sí, vi tu cuenta que también hay interacción, digamos, está funcionando. Incluso en este video o en el video anterior, en este canal, en YouTube, por ejemplo, hicieron comentarios, cómo puedo contactar o encontrar a Luis Acosta. Entonces, la falta de Instagram realmente se encuentra de alguna manera porque la gente te quiere contactar y no sabe dónde, porque no te encuentra en Instagram. Entonces, como sí, es una lástima, es un problema. Veo que estás haciendo el intento de TikTok y se encuentra, así que... Luis Acosta en TikTok se encuentra y ahí compartes información. Es una plataforma de videos, ¿no? Ahora también, por otro lado, que no involucra el medio digital, yo creo que estás conociendo bastante el país, ¿no? ¿Es por primera vez que viajas mucho en Argentina o siempre fuiste viajando mucho? Me refiero a todos tus eventos presenciales donde Ujú. participas a dar charlas. Sí, he tenido la suerte de poder, ya te digo, conocer a un montón de personas a lo largo de estos años que me invitan a diferentes lugares para poder ir a charlar, a conversar un poco. Así que sí, he tenido la suerte de recorrer, y entre comillas, porque uno va a dar una charla y bueno, llegás, das la charla y por lo general al otro día te tenés que ir. No es que uno puede quedarse mucho tiempo, pero sí he viajado. Ahora, mañana estoy yendo para Rosario. Vamos a dar una charla ahí con la gente de la revista Mate, la Espora, itinerante. Ellos van cambiando de lugar también. Estuvieron en Córdoba, donde participé de manera virtual, y mañana lo haré de manera presencial en Rosario. Luego tengo un evento también en la provincia de Santa Fe, en Esperanza. Bueno, he andado, Mar del Plata varias veces, en Córdoba lo mismo, Mendoza, así que contento con eso. Sí, y mañana también va a estar el amigo Fede Rossetti de Libros Enteogénicos, Claro, así que un abrazo desde acá. Y en Esperanza voy a estar, es acá la ciudad a 1 hora de Rafaela y nos vamos a conocer en persona por fin, que también es maravilloso. algo muy lindo. Sí, entonces, ¿qué importancia o qué te da mucho disfrute? ¿Lo disfrutas más que la otra parte del trabajo en la compu? Supongo que sí, ¿no? La relación o la presencialidad en los eventos. Supongo que lo disfrutas. ¿Y cuáles son un poco las experiencias que vas sacando de todos estos eventos presenciales? ¿Qué son las preguntas más frecuentes? ¿Qué vas Sin, experimentando en la gente? sin duda lo presencial se valora, ¿no? Mucho más que lo virtual. Sin embargo, lo virtual también funciona como estrategia comunicacional, ¿sí? Porque tenés la posibilidad de poder llegar a mucho más personas, incluso en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero lo presencial, el contacto físico, el tocarse, el mirarse a los ojos, más como somos los argentinos, que somos muy toqueteros, ¿viste? De abrazarte, al ratito ya estás dándote un abrazo y hasta un beso, y una persona que no conocías, ¿no? Entonces, eso también em, sirve mucho para fortalecer los vínculos, para construir comunidad, que creo que es lo importante y hacia lo que tenemos que ir, ¿no? Esta comunidad fungi que tan grande se ha transformado, ¿no? En muy poco tiempo en Argentina realmente ha crecido muchísimo. Somos muy particulares los argentinos. Vos lo sabrás que venís por ahí de afuera y nos mirás con otros ojos.
somos un país bastante particular, muy amiguero, donde, insisto, esto de tener que encontrarse físicamente y tocarse es muy importante, tiene un valor muy grande. A mí esos espacios siempre me sirven un montón porque de primera mano te encontrás con testimonios de personas que vienen utilizando estas sustancias, ¿no? En diferentes contextos, para diferentes tipos de patologías, y siempre con resultados positivos, ¿no? Que eso es lo interesante. Son terapéuticas. Es inevitable para mí hablar de cannabis, ¿no? Que de alguna manera eh, marca el mismo camino. O sea, era sorprendente ver la cantidad de aplicaciones que había. Cuando te pones a estudiar un poco, existía un respaldo desde lo fisiológico, de lo neurofisiológico y demás, ¿no? Acá pasa de alguna manera lo mismo con la psilocibina, y te encontrás con testimonios de personas que fueron salvadas literalmente, ¿no? De años de angustia, años de tristezas, años de no poder salir del lugar y contarte esa película, te contás toda tu vida. Bueno, correrte de ese lugar, mayor capacidad de flexibilidad psicológica, cierto grado de mejora cognitiva, ¿no? Y esa necesidad de querer estar bien y sentirte bien es lo que lleva a mucha gente a motorizar ese cambio, ¿no? Es importante entender también que algo que es notable es el rol del terapeuta. Notás la diferencia. Es muy importante, alguien que pueda acompañar realmente en el proceso, ¿no? Esas son las cosas que fui viendo, que fui entendiendo dentro de los diferentes tipos de profesionales que se van dedicando a esto, ¿no? Los psicólogos jugando un rol muy interesante, incluso desafiando ciertos aspectos de la biomedicina, donde son los médicos únicamente los que pueden acompañar con, bueno, en este caso, sustancias, ¿no? Hay una discusión muy interesante, se está dando diferentes cambios de paradigmas que cuestionan, insisto, a la biomedicina, que es la forma hegemónica de atender los padecimientos, ¿no? Explícame un poco más para que no queden dudas. ¿Qué es la biomedicina? ¿A qué te referís específicamente con biomedicina? La biomedicina es la forma que se ha hegemonizado de atender los padecimientos, donde existen ciertos tipos de reglas, estructuras, incluso persecuciones de tipo jurídicas, seguros médicos que pueden cubrirte o no. Los médicos son parte de esa estructura, los odontólogos son parte de esa estructura, los psicólogos son parte de esa estructura, y dentro de esa estructura se forman diferentes categorías, como por ejemplo, quién tiene la capacidad de poder recetar o indicar algo. Los psicólogos no pueden hacer. Ujú, ¿Sí? Y si lo hacen, tienen problemas de tipo legal, lo que es el ejercicio ilegal de la medicina, por ejemplo. ¿Sí? ujú. Entonces, todas esas estructuras que tienen digamos, esta entidad que sería la biomedicina, estructura una forma de atender los padecimientos, que es la forma hegemónica. Cuando nosotros hablamos del modelo médico hegemónico, estamos hablando en realidad de la biomedicina. Y hoy entra en crisis esa forma de atender los padecimientos, cuando aparece la posibilidad de que vos puedas ser una persona que toma decisiones respecto de su salud y avanza de manera activa al definir una terapéutica que te va a hacer bien, como por ejemplo dejar de comer gluten, como por ejemplo hacer una dieta antiinflamatoria, como por ejemplo empezar a utilizar aceites esenciales para desparasitarte, como por ejemplo empezar a usar aceite de cannabis o cannabis por vía inhalatoria si tienes algún tipo de patología, o como por ejemplo empezar a utilizar microdosis de psilocibina u otro tipo de adaptógenos que están a disposición. Y la realidad es esa, ¿no? Entonces, la crisis viene un poco por ahí, por la autodeterminación del paciente, que deja de ser una persona pasiva y pasa a ser una persona activa. Y muy interesante lo que sucede con los profesionales de la salud, que en lugar de señalar o decir no hay evidencia, esto no funciona y demás, por lo general deciden acompañar estos procesos y nutrirse obviamente de las experiencias de esos usuarios para ir mejorando su consulta, ¿no? Su capacidad de poder tomar decisiones. Es muy interesante este intercambio que se da, estas tensiones que se generan entre estas estrategias de autoatención, digamos, y la biomedicina, donde vas a tener alguna población que te va a decir, no, no te lo va a reconocer y hasta puede llegar a ejercer algún tipo de violencia epistémica. Si nosotros somos los dueños del conocimiento y vos sos un ignorante y no sabes nada, estás diciendo barbaridades, o bien tomar lo que están diciendo los usuarios para, insisto, nutrirse como profesional e ir perfeccionando estas diferentes técnicas en el arte, digamos, de curar, ¿no?
Muy lindo dicho, muy buena explicación, la verdad que muy buen resumen. Sí, creo que por el tema del cannabis y los hongos, que poder cultivarlo en su casa y también el aumento en la conciencia, mucha más gente se da cuenta que tiene que aportar algo. Tiene que haber un cambio de estilo de vida, de nutrición, de otros aspectos de la vida para realmente lograr una mejora de lo que uno sufre, ¿no? Eso es como cada vez capaz más aceptado, o siempre lo fue, pero creo que eso es parte de todas las terapias que donde se están complementando con sustancias como el cannabis o los hongos, ¿no? Que siempre se recomienda ese mejora de estilo de vida, sí. Em, ¿Quién es generalmente el público de los eventos donde vas? ¿Cómo? ¿Quién es el público? ¿Son mixto, profesionales de salud, médicos? ¿Quién hay mayormente? Mixto, muy, 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 muy interesante también. Hay una avidez por la necesidad de aprender respecto a estas opciones que aparecen dentro de lo terapéutico que funcionan. Hace un tiempo en un congreso en Córdoba me preguntaron, Luis, ¿por qué vos crees que se han expandido tanto los hongos y por qué todo el mundo está buscándolos y queriendo utilizarlos? Porque funcionan, Hmm. básicamente. No es una moda que viene a instalarse y es pasajera, es una moda que viene de alguna manera a instalarse y a quedarse. Por esto que charlábamos recién hace un ratito, ¿no? La autodeterminación, la accesibilidad y sobre todo la mejora en un montón de condiciones de salud. Hace poco di una charla, presenté unos resultados preliminares en una convención internacional de hongos que se hizo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Era la tercera convención, ¿no? Y hablaba con el organizador, un director de un instituto del CONICET, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y me decía, esto nos superó. O sea, es increíble. Habían pedido un aula para hacer los eventos y demás en el Cero Más Infinito, que es un edificio nuevo, hermoso, que están ahí en Ciudad Universitaria, y tuvieron que cambiar al aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas porque superó la cantidad de gente, más de 400 personas. En la primera convención habían sido así como, algo como 20 personas. En la segunda algo así como 40, 50 y en la tercera 400 personas. ¿Sí? El año que Donde te viene, encontrabas padres, madres de niños con algún tipo de patología, personas que querían aprender un poco más, cuando por lo general esos eventos son más de un claustro académico, por eso eran 20 personas sí, al principio y 50 en el segundo, van investigadores o becarios doctorales que quieren aprender algo de manera muy específica. Acá la sociedad se mostró muy, 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 muy interesada y bueno, desbordó la sala, ¿no? 400 personas eran un montón. qué hermoso. Que hay personas que seguro que entraron por primera vez en la universidad, ¿no? Probablemente. Sí. ¿Vos diste una charla? ¿Cuál fue el título de esa charla? ¿Me dijiste recién? En la charla que di tenía que ver con el uso de microdosis en población de personas con TEA, con trastorno del espectro autista. Ujú, muy bien, vamos a hablar un poco más sobre eso. Em, una cosa que más me interesa, en todas estas experiencias y charlas con personas, hay también experiencias negativas, porque se habla muchísimo sobre los aspectos positivos, que obviamente por eso es tan prometedor, pero hay también experiencias negativas o cosas que se repiten, em, más allá de ser muy puntuales de casos muy específicos. Sí, a ver, con el uso de los hongos puede haber cierto grado de malestar gastrointestinal, puede pasar, ¿sí? Hay cierto tipo de personas que le caen mal, hay que ver qué hongo estás consumiendo, si estás consumiendo cápsulas, si estás consumiendo extractos. En las cápsulas vos tenés todavía ciertos componentes de la pared celular de los hongos que puede producir algún tipo de respuesta inflamatoria o alérgica. Es muy raro que suceda, que no lo tenés con los extractos, donde la pared celular per se no está, si hay algunos elementos, obviamente. En algunos casos puede aparecer también un poco de dolor de cabeza, también es poco frecuente, ¿sí? Y después, bueno, también aparecen los detractores, de personas que no están de acuerdo absolutamente en nada con lo que vos decís, y cuando eso pasa a los congresos a mí me divierte, porque yo me termino acercando a esas personas, o sea, y termino de alguna manera, hasta incluso a veces haciéndome amigo, me ha pasado, de ir a un congreso y que automáticamente una persona
salga a cuestionar absolutamente todo lo que yo decía. Y bueno, yo terminé los últimos días del Congreso cenando y almorzando con esa persona, porque pudimos establecer un vínculo de respeto siempre, donde intercambiamos información y demás. Él me explicaba su postura, yo explicaba la mía, y terminó siendo muy, muy interesante. Para mí, me aportó un montón de algún tipo de visión crítica que siempre suma, y él también se fue con una perspectiva completamente distinta a la que tenía inicialmente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando aparecen esos contrapuntos es realmente lo interesante. Cuando uno habla y todos te dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, bueno, es como si yo pusiera play y nada, o sea, es una grabación. Cuando aparece alguien que no está de acuerdo y se puede discutir con respeto, está buenísimo. Ujú. Y no es tampoco todo perfecto, entonces muchas veces hay que encontrar su manera, ajustes, por ejemplo, con microdosis. A algunos les da sueño, a algunos les da un poco de dolor de cabeza, a algunos les conviene tomarlo a la mañana, más hacia la noche. Hay que experimentar un poco con la dosis. No es como lo tomas y se te cambia la vida hacia lo mejor de hoy a mañana. Hay grises en todo ese... en todas esas aplicaciones, por ejemplo, con microdosis, que voy también experimentando en mí, cosas que me cuentan. Por ejemplo, eso, que da sueño y no es como no te pasa nada a la mañana y tienes que reajustar o sí, optimizar un poco la toma, ¿no? Así Um, es. Mira, en los últimos meses está muy hablado, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Yo creo que explota la atención a la psilocibina en general, a los psicodélicos y en la investigación, más que nada en la salud mental. Me comentaste recién que tenés un nuevo paper. Comentame de qué se trata el paper, ese review, y qué hay de publicaciones nuevas de los últimos 6, 7, 8 meses que te gustaría mencionar en torno a esa investigación. Bien, bueno, nos aceptaron y publicaron recientemente un trabajo de revisión en la revista PINE Latinoamericana, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, donde, bueno, hacemos un aporte en lo que tiene que ver con el uso de micro y macrodosis de psilocibina en salud mental, pero también en dolor, que es algo también muy, muy, muy interesante, con la capacidad de estas sustancias de poder no solo disminuir algunos factores asociados a procesos inflamatorios, sino también modular la interpretación de esos estímulos dolorosos, ¿no? O sea, de alguna manera está involucrado o modulando ciertas cuestiones que tienen que ver con el sensado del estímulo y el transporte, pero también la interpretación de esos estímulos dolorosos, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Algunos trabajos publicados en lo que tiene que ver con headache, con dolores de cabeza, ¿sí? Que muchas veces son realmente difíciles, invalidantes y demás. Hay trabajos muy, muy interesantes también que muestran el efecto neuroprotector de la psilocibina frente a un ACV, por ejemplo, en modelos animales, ¿no? Donde se induce un accidente cerebrovascular, en este caso isquémico, se obstruye una arteria, eso evita que llegue sangre a una zona específica del cerebro y produce una despolarización masiva, liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, mucha cantidad que termina siendo neurotóxico, ¿no? Y esa liberación de glutamato termina afectando y dañando al sistema nervioso y al cerebro, produciendo un edema, produciendo un daño que tiene un volumen específico, ¿no? Bueno, hay laburos que muestran que pretratar a los modelos animales, que era un modelo murino en ratones, con una macro de psilocibina, disminuye el volumen de la lesión, se recuperan incluso los ratones en términos cognitivos y motores de manera significativa contra el control que no fue tratado con psilocibina. Pero bueno, también muestran que luego, en otro experimento, vos simulás el accidente cerebrovascular y luego, 2 días después, haces una secuencia de microdosis, y ven que también tienen un efecto neuroprotector, que hay una disminución en la reducción, una disminución en el volumen del infarto y también estas mejoras que tienen que ver con lo cognitivo y la recuperación motora. Involucran o detectan, ellos postulan que el BDNF está involucrado, que cuando lo bloquean este efecto protector se pierde, que el BDNF es un factor neurotrófico, que se postula se libera en grandes cantidades en una macrodosis, pero en una microdosis eso no pasaría. Pero aún así, depende del BDNF,
¿Cómo puede ser? Hay algunos trabajos que muestran que la psilocibina, transformada en psilocina, podría estimular per se a los receptores del BDNF, es decir, imitar al factor neurotrófico derivado del cerebro, activar sus receptores, disminuir neuroinflamación y también evocar eventos de neuroplasticidad, ¿no? Otras cosas muy interesantes que me pareció muy, muy, muy bueno, es un trabajo publicado en Nature, donde evalúan el efecto gerontoprotector de la psilocibina, ¿sí? Es decir, como un retraso en el envejecimiento. Experimentos muy sencillos, muy, muy sencillos en lo que es el diseño. A ver, muchas veces uno llega a publicar en las mejores revistas internacionales. ¿Por qué? Porque el diseño experimental es realmente complejo y pretende mostrar a una cuestión muy específica, difícil de mostrar, y bueno, entonces eso hace que tenga un impacto muy grande y se publique en las mejores revistas del mundo. Este es un experimento increíblemente sencillo en términos del diseño, pero bueno, como los psicodélicos están siendo modelo de estudio, un interés muy grande por la ciencia, y la psilocibina en particular, porque es una sustancia que producen los hongos y uno puede acceder con cierta facilidad, hacen que este experimento, que es muy sencillo, se publique en las mejores revistas del mundo. Tienes dos grupos de ratones, viejos, ¿sí? Viejos, de casi 20 meses, que llegan al laboratorio. A un grupo lo tratan con psilocibina, a otro grupo no lo tratan. Ese es el control. ¿Qué hacen? Durante 10 meses le dan una macrodosis por mes a ese grupo de ratones. ¿Sí? Un ratón de 20 meses ya es viejo, a los 30 ya la expectativa de vida es bastante baja. Bueno, Ajá. ¿y qué evalúan? La ¿Cuánto sobrevida. tiempo viven? Sí. Bueno, después de esos Fácil, 10 fácil. meses, en el grupo tratado murieron solo el 20%. En el grupo que no trataste, el 50% ya se murió. Ujú. ¿Sí? Incluso hay cambios a Significativo. nivel fenotípicos, anatómicos. Los ratones que estaban pelados y encorvados, que es una característica propia de la vejez en ratones, están con pelo en el lomo y recuperaron la postura. ¿Sí? Y bueno, cuando van a estudiar qué está pasando ya más a nivel de mecanismos y demás, que lo hacen en cultivos celulares, ven que las células tratadas con psilocibina no pierden su capacidad replicativa, es decir, no envejecen. Las células, vos tenés un cultivo y pues colonizan la caja de Petri. Bueno, saco acá y pongo una caja de Petri nueva. Colonizan, perfecto. Y voy sacando, ¿sí? De la que colonizó, y yo me fijo cuántas veces puede replicarse esta célula inicial. Bueno, eso tiene una capacidad acumulada, hasta que llega un tiempo que no, ya está, ya no se reproducen más. Bueno, lo que sé es que cuando vos tratás con psilocibina previamente a estas células, la capacidad replicativa aumenta mucho más y es diferente, tiene diferencias significativas. En términos estadísticos se ve que estas células envejecen mucho más lento. Se fijan qué está pasando y plantean una hipótesis telomérica. Los telómeros son las puntas del ADN que cada vez que el ADN se replica se pierde un poquito. Entonces, si vos lográs proteger esos extremos del ADN, tenés un efecto eh, protector respecto del envejecimiento. Las células envejecerían menos. Y lo que ven justamente que los telómeros, si se protegen, no se acortan en estos grupos. Identifican también otros procesos que tienen que ver con la replicación, obviamente, del ADN, y algo que es muy interesante, el control de la producción de especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Las especies reactivas de oxígeno son especies muy dañinas. ¿De dónde salen? De la respiración celular, básicamente. Nosotros, las células respiran, ¿qué respiran? Oxígeno. O sea, oxidan alimentos, y en esa oxidación de alimentos, finalmente se necesita oxígeno para que agarre un electrón, ¿sí? Que anda dando vueltas por ahí, y todo se mantenga en equilibrio. ¿Qué pasa? Esos electrones que van moviéndose uno al otro, a veces como que se caen literalmente y empiezan a dar vueltas por la célula. Bueno, eso genera especies de estas reactivas de oxígeno. Es un equilibrio de óxido-reducción, básicamente. ¿Radicales o no? Radicales libres, exactamente. Sí. Se generan radicales libres, que es el radical oxidrilo, que es el más dañino de todo, que anda desesperado por estabilizarse. ¿Sí? Y en ese contexto, bueno, va arrancando electrones de diferentes lados. Y le arranca un electrón al ADN, le arranca electrones a las proteínas, y eso genera daño. Y ese daño se Oxida el asocia al cuerpo. envejecimiento. Sí, por eso los antioxidantes cumplen esa función. Sí. Acá lo que estás logrando con esta sustancia es que no se produzcan estas especies reactivas de oxígeno. Logras de alguna manera que sea mucho más eficiente la producción de energía. Y eso tiene un impacto directo con una disminución en el deterioro de las células. Bueno, esos son los mecanismos que pueden explicar esto, que se ve muy sencillo, simplemente tratando un grupo de ratones con psilocibina, una macrodosis por mes, durante 10 meses,
versus el control. Qué Me locura, pareció sí. muy, muy, muy interesante. Sí, Insisto, porque el diseño experimental es de una simpleza total, máximo. pero el resultado no. Y eso es lo que hace que se publique en Nature. Ujú. Sí, ok. Eso fue, digamos, para mencionar algo, alguna publicación últimamente nueva de mucho La impacto que te y que acabo de también comentar. es, sí, sí, es como, es también accesible, está bueno porque yo o otra persona la puede entender, porque muchos estudios o novedades te dices, ok, me lo explicaste, no entendí nada, entendí menos que antes. Pero ese es un muy buen ejemplo en ese sentido. También hubo últimamente, en los últimos meses, algunos eventos psicodélicos gigantescos, más que nada en Estados Unidos, donde realmente deja de ser un movimiento de nicho, sino es con todas las cámaras y todos los medios apuntado a unos congresos de miles de personas y completamente dentro del mainstream ya, ¿no? O Sin no sé si duda. completamente, pero muy, como hubo unos, no recuerdo porque se llaman Psychedelic Week o psicodélicos, ese tipo de nombres, que hubo miles de personas y varios eventos últimamente en Denver y en otras ciudades y son cada vez más grandes, como vos decís también en Buenos Aires, ¿no? ¿Te interesaría ir a uno de estos eventos? O... Sí, sí, a ver, es un lugar donde uno puede conocer un montón de gente, ¿sí? Que está de alguna manera relacionada en este mundo. Pero no es algo que me desviva, bueno, me voy a Denver, a un congreso, no. O sea, lo que uno, esto lo hablaba con una amiga, eh, lees los papers, o sea, te Sí, enterás ahí, lees y demás, sirve para conocer gente, eso sí, y de primera mano, no sí. sé, saludar a popes que vienen laburando con esto, pero yo me acuerdo, le decía, vos estás en la vanguardia, que estás acompañando procesos de niños con autismo, con psilocibina con resultados increíbles. O sea, vos tendrías que ir ahí y contar qué es lo que estás haciendo. Es complejo por cuestiones, bueno, legales y demás, y hay que ver cómo se le encuentra la vuelta, perdón, para ir construyendo esa información. Sí, y también por la lentitud de sí, que lleguen estos aprendizajes a un paper publicado en una revista, como con todos los criterios que hay. Pero ahí ya tirás el tema que principalmente nos junta un poco hoy y me interesa muchísimo, que es hablar un poco sobre psilocibina y autismo. Em, ¿Qué es el autismo para empezar? Porque creo que todo el mundo conoce un poco el cuadro de problemas, la palabra, pero ¿qué es? Está dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, como se dice, es un espectro donde hay alteraciones en la funcionalidad del sistema nervioso. La mayor parte de las veces tiene que ver con una alteración en la maduración, ¿sí? Del sistema que por alguna razón eh, puede ser por inflamación, se produce una encefalopatía, ¿sí? Que cuando se cronifica en el tiempo aparece la sintomatología del TEA, que puede ser alteraciones de tipo cognitivas, pueden ser alteraciones del tipo sensorial, un interés muy restricto por algunas cuestiones específicas, muchas veces asociado con ansiedad, depresión. Por lo general nosotros estamos más familiarizados con el autismo severo, ¿sí? Que estos chicos son increíblemente disruptivos en su conducta, pero en la otra parte del espectro tenés autistas que son funcionales, ¿sí? Que son personas que hasta a veces ni siquiera saben que son autistas y muchos son diagnosticados con autismo en su vida adulta, que tienen una sensibilidad muy grande a los estímulos, no pueden estar con gente, si se exponen a la luz después quedan con un burnout muy grande, ¿no? Entonces, dentro de ese espectro, insisto, lo que más estamos acostumbrados a ver o familiarizados es con las personas con autismo más severo. Pero básicamente es un funcionamiento incorrecto del sistema nervioso, donde muchas veces la capacidad de procesar la información sensorial, tanto interna como externa, es un problema. Son personas o niños, por lo general, que pueden censar la información que llega desde los estímulos, pero no la pueden integrar, no la pueden procesar. Se ha visto que hay alteración en la comunicación de circuitos corticotalámicos. ¿Qué es eso? El tálamo es una estructura que está dentro del cerebro, que es la que recibe toda la información sensorial, salvo la olfativa,
Toda la otra va ahí, y ahí se integra esa información y se empieza a construir una realidad color y en 3 dimensiones, pero no es el tálamo el que toma decisiones, simplemente integra, filtra esa información y la manda a las cortezas de asociación, principalmente la prefrontal, que es la que toma decisiones y es la que entiende un poquito cómo es que funciona este mundo. Se ha visto que en personas dentro del espectro tiene una alteración a la funcionalidad de receptores en la prefrontal, principalmente la medial, del receptor 5-HT1A y 2A, que son justamente los que estimulan la psilocibina, ¿no? En esos contextos, muchas veces pasa que los chicos empiezan a conectar más. Sí, esto lo reportan los padres. Y otra vez, lo mismo que pasó con el cannabis, ¿sí? Que fueron los padres, las madres las que impulsaron esa terapéutica, de alguna manera también está sucediendo lo mismo con el autismo. Y hay cambios rápidos, donde el cannabis, por ejemplo, permite algún tipo de control en las conductas más disruptivas por sus efectos sedantes o antipsicóticos y en algunas cosas también estimulantes del THC, que es una molécula muy interesante y que de hecho es muy utilizada también. La psilocibina viene como a hacer un aporte en más lo cognitivo, en ese despertar, en esa reconexión, esa capacidad tal vez del tálamo y la prefrontal de poder reconectarse. Y en ese contexto los chicos empiezan a entender un poco más qué es lo que está pasando. Y si vos entendés un poco más qué es lo que está pasando, dejás de responder de la misma manera en este contexto disruptivo y demás como estrategia comunicacional. Los chicos quieren expresar qué les sucede, no conocen otra forma que es a los gritos o a veces incluso autolesionándose. Bueno, todo eso cesa, los chicos están mucho más conectados, miran, juegan de manera correcta, empiezan a interactuar de manera distinta con sus pares, empiezan a vincularse con sus compañeros en la escuela, empiezan a jugar con las mascotas. Incluso hay algunos que empiezan a verbalizar, ¿sí? Empiezan a decir palabras por primera vez. En algunos casos hasta por primera vez se le conoce la sonrisa. Y esto tiene que ver, bueno, por esta capacidad que mencionábamos, ¿no? de la psilocibina de estimular circuitos específicos, pero bueno, también muy probablemente al estimular al receptor del BDNF, reducir procesos de inflamación y estimular también la expansión y la reconexión de neuronas. Ok, entonces mencionaste inflamación como una de las causas asociadas y crecimiento. Se habla muchas veces, como ya mencionaste, sobre autismo en niños. Uh-huh. Después, ¿deja de ser un problema o porque se habla poco sobre adultos con autismo? ¿Desaparece o porque No, se habla es que principalmente con niños? muchas veces cuando el autismo es muy, muy, muy severo, sí, la sobrevida de las personas con autismo severo es corta, Ah. ¿sí? Es corta. Muchas veces, esto lo charlamos con una amiga pediatra, ¿no? Polimedicados durante años Ah. y años y años, y años consumiendo antipsicóticos, estabilizadores de membrana, hasta omeprazol, desde que tienen 3 años hasta los 20, 30, que bueno, es cuando por ahí tienen algún tipo de falla sistémica, ¿no? Muchas veces también terminan internados, o sea, internados en centros, ya no pueden estar con sus padres, ¿no? Porque las conductas disruptivas violentas son muy frecuentes. Imagínate una persona de 20, 25 años que se pone violenta y es difícil poder controlarla. Entonces, lamentablemente, muchas veces también terminan internados en algún centro, pero la esperanza de vida es baja. Vos no vas a ver un autista de 80 años, severo, Mm, ¿sí? claro, No, sí, porque sí. tienen Qué aparte locura. tienen una dependencia muy grande de sus cuidadores, no son autónomos en ese sentido, ¿sí? Bueno, un problema muy, muy grande porque suena como una situación muy compleja. Em, ¿Se sabe algo? ¿Aumentan los números de niños con autismo? ¿Hay un crecimiento en las estadísticas? No, sí, ¿cómo viene evolucionando? Sí, incluso se habla de una epidemia de Ajá. autismo. ¿Sí? No tengo la cifra exacta en este momento en la cabeza, pero sí, hay un aumento muy, muy grande de la incidencia de autismo en la población, lo que impacta, bueno, el aumento en la prevalencia, ¿no? Cada vez hay más niños o niñas con autismo. Y bueno, y después la discusión es el cómo, el por qué explicaría toda este aumento. Que bueno, cuando se habla
del autismo de una manera integrativa y lo plantean de esta forma, que en realidad es una encefalopatía, es una alteración en la función del encéfalo, que cuando se cronifica se manifiesta la sintomatología. Y que esa encefalopatía es de alguna manera modulable, uno puede reducir esos procesos, pero tenés que entender cuáles son los componentes que de alguna manera están teniendo este impacto negativo, que pueden ser enfermedades de tipo metabólicas, que pueden ser parasitosis, que pueden ser procesos inflamatorios, que pueden ser intolerancias, ¿sí? Intolerancias al gluten, a la leche, al folato, que pueden ser alteraciones de tipo mitocondriales. Bueno, hay una serie de problemas médicos concomitantes al diagnóstico que le dicen que cuando uno puede identificarlos, los puede tratar, y eso obviamente tiene un impacto positivo en la reducción de la sintomatología asociada al autismo, ¿no? En ese contexto, desde el abordaje integral del autismo, es donde yo pregunto, che, ¿qué pasa con la serotonina? ¿Sí? Y cuando vos estudias qué pasa con la serotonina, las personas con autismo, bueno, aparece que no son funcionales, desde los receptores mismos hasta los procesos de maduración que se dan. Hay picos de liberación y producción de serotonina que se dan durante la infancia, que se ven alterados en las personas dentro del autismo. Mismo la expresión de receptores, estos van disminuyendo con la edad, muy probablemente porque no están siendo estimulados. Hay algo que tiene que ver con la mielina, por ejemplo, que se ha visto que también el BDNF es una molécula que puede estimular la producción de oligodendrocitos, que son los que van a producir las vainas de mielina, y estabilizarlos, que se ve que en las personas dentro del espectro autista tienen disminución en la producción de mielina en regiones corticales. Incluso se puede, a través de los estudios, predecir. Uno ve el estudio y dice, bueno, según lo que estoy viendo acá, la cantidad de mielina indica que esta persona debería ser autista. Y cuando van a ver, efectivamente es una persona que está dentro del espectro. O sea, como un predictor también funciona, lo cual es muy potente. Bueno, entonces, insisto, dentro del abordaje integral del autismo, preguntarse también qué pasa con la serotonina y estas cuestiones que tienen con la mielina. Muy, muy interesante, la verdad, lo que sucede en ese sentido, y rescatar siempre el rol de los cuidadores, que son los que en búsqueda permanente por lograr una mejor calidad de vida en sus hijos, empiezan a utilizar estas terapias, que la psilocibina es una, ¿no? Pero yo mencioné, por ejemplo, la desparasitación, cuestiones que tienen que ver con alteraciones metabólicas y demás. Muy, 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 muy interesante todo lo que está sucediendo. Ok, todo lo que es alimentación y también en la primera grabación hablamos un poco sobre la microbiota y la influencia sobre autismo también, sobre todo la salud y el cuerpo. Y bueno, la importancia de la alimentación, de experimentar con eso. Y ahora justamente eso es muy importante, la información es clave para padres y madres y también por eso lo hablamos, para que haya un punto de partida para capaz algunos más que de ahí pueden, digamos, seguir esa línea, ponerse en contacto con vos o con otros que están trabajando en eso. ¿Cuáles son un poco las experiencias? Las experiencias son positivas. Nosotros conocemos los dos un caso que mejor no mencionarlo por cuestiones de Entre Ríos, cuyo hijo mejoró muchísimo. Empezar a hablar, empezar a hacer skate, que antes tuvo problemas de motricidad. Ese tipo de casos que a mí es el primero que me llega directamente un testimonio. Tengo un amigo de acá en la ciudad cuyo hijo tuvo problema leve con autismo y ahora tiene algo de hiperactividad y se le comenté y digo, mira, capaz vale la pena informarse, yo no lo puedo hacer, no soy terapeuta, no conozco demasiado, pero capaz es un posible camino para este tipo de problemas en chicos. Compartir, porfa, un poco más de las experiencias, qué pasa, qué son las promesas, las posibilidades y dónde se pueden informar personas que conocen a alguien o incluso tienen un familiar Bien, propio. bien. Mirá, las experiencias, esto es lo interesante. En todos los casos que he visto en esta sistematización de la información y estos resultados preliminares que presenté en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en todos los casos hay mejoras. En todos. En diferentes dimensiones y demás. Que por lo general tiene que ver con cierto grado de flexibilidad cognitiva, ¿sí? Los chicos dejan de responder en automático y tienen la capacidad de poder tomar decisiones a la hora de responder a estos ciertos tipos de estímulos, ¿sí? Control de esfínteres es algo que aparece bastante normal. Los chicos de pronto empiezan a ir al baño, ¿sí? Empiezan a ir al baño solos, tiran la cadena,
solos. La otra vuelta me contaba una mamá algo muy gracioso, decía muy, muy, muy emocionada, que su hijo Sí, había me ido al imagino. baño solo, había hecho caca y había tirado la cadena. Le faltó bajarse el pantalón, me dijo, ¿no? Y se reía. Pero, Sí, pero bueno, era sí, un sí, sí, montón sí, para sí, ella lograr que su hijo sí, de sí, manera sí, sí, sí. autónoma haya podido tomar esa decisión, que bueno, después es cuestión de entrenar. Hay recuperación de funciones que son básicas, 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 básicas. Y es lo que vemos, insisto, en todos los casos siempre hay algún tipo de mejora. Y hay diferentes formas de administrarlo. Hay gente que usa cápsulas, otros utilizan tinturas madres y demás. Obviamente combinado con otros elementos como pueden ser también la melena de león. Yo algo que recomiendo muchísimo es el consumo de omega 3, que es un desafío. Si el omega 3 es aceite esencial de pescado, tiene que ser de origen animal, no sirve el de chía. Nosotros los seres humanos somos muy malos agregándole doble ligaduras a las moléculas. ¿Sí? Tenemos que consumir los ácidos grasos ya producidos. Tratar de recuperar la función esta gástrica también a la cual hacíamos referencia, tiene impactos positivos muy, muy, muy grandes. Muchas veces los chicos mejoran ya con el omega 3, Mm, muchísimo, mm, ¿sí? Que tiene que ver con compensar de alguna manera deficiencias nutricionales. Nosotros estamos mal comidos, mal nutridos, es la realidad. mm, Comemos comida que no nos nutre, un tomate, vos lo podés comprar en la verdulería y comértelo. Y ese tomate fue cultivado en un suelo donde no hay nutrientes y simplemente se lo abonó con nitrógeno, fósforo y potasio. En ese contexto, la planta de tomate completa su ciclo de vida, te da un tomate, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de nutriente. Y muchas veces incluso son cortados verdes y madurados en cámara. Entonces, comemos alimentos que no nos nutren. Entonces, compensar esas deficiencias nutricionales eh, a ver, hay gente que utiliza agua de mar diluida, Hormuz es una preparación también muy, muy interesante que te aporta todos esos oligoelementos, oligonutrientes, suman el omega 3. Muchas veces, algo que como estrategia también está bueno es evitar el consumo de hojas verdes, ¿sí? Lamentablemente, por los métodos de producción. Una hoja verde, lechuga, tomate, rúcula, tomate no, lechuga, rúcula, acelga, muchas veces son fumigadas. Y vos vas a la verdulería y compraste un paquete de acelga, que es una hoja que está toda llena de veneno, y la comés creyendo que estás comiendo algo nutritivo y en realidad estás incorporando veneno a tu dieta. Entonces, reducir un poco, lamentablemente, el consumo de esas sustancias o garantizar que la producción es ecológica, ¿no? Es que tiene algún mm, tipo de certificado. Y muchas veces también en las personas con neurodegenerativas, buenos resultados. Tratar de evitar alimentos que vos crees que te están haciendo bien y no te están haciendo mal. El agua de la canilla, nos ponemos más finitos y muchas veces el agua que sale de la canilla no es apta para consumo humano. No te van mm, aumentando los umbrales, ¿no? de sulfitos o de arsénico permitido. Todas estas estrategias también son importantes a la hora de tener en cuenta un abordaje de carácter integrativo. Entonces, estas moléculas funcionan, sí, pero tenés que ver a la persona como un todo. También existe esta idea de que hay una pastillita mágica que yo la voy a consumir y a partir de que empiece a consumir la psilocibina o lo que sea, mi vida va a estar bien y va a estar de todo normal como era antes. Un poco sí, un poco no. Tenés que estar vos mm, dispuesto a poner algo de vos. Por eso, insisto, la guía o el acompañamiento terapéutico es muy, muy importante. A mí me pueden hacer consulta, me pueden escribir directamente a mi correo electrónico, me pueden encontrar en mi página web que es drluisacosta.com, que esa va a ser la más fácil porque, bueno, vemos que las redes sociales te las pueden ir cerrando, ¿no? Ahí tienen mi mail o mi teléfono de contacto, me escriben también, no hay ningún inconveniente. drluisacosta.com, todos juntos. Todo junto, Perfecto. drluisacosta.com. Lo pongo también en la descripción del episodio. Está perfecto. Yo creo que dos hilos rojos que siempre mencionás es que sea una terapia individual, que cada persona es diferente, cada persona tiene que encontrar su manera, su alimentación, etcétera, su camino. Y creo que también un hilo rojo es de lo complementario, de complementar una cosa con otra cosa. Estilo de vida, capaz omega 3, melena león, con tal, y complementar. Individual y complementar. Creo que eso entiendo que son un poco dos conceptos generales de lo que transmitís. Una cosita más, quizás con una respuesta breve, porque me llama un poco la atención. Macrodosis en niños de psilocibina para autismo. Suena como un poco brutal,
pero ¿cuáles un poco son los riesgos y beneficios y las experiencias? Hay trabajos publicados viejos de los años 60 donde se le daba macrodosis de ácido lisérgico y psilocibina a personas, niños con autismo, con resultados muy, muy positivos, ¿sí? Con esta capacidad de poder conectar muchísimo más con las personas que los rodean, vincularse, esto de la conexión, de mirar. Esos trabajos viejos, ¿sí? Pioneros en ese sentido, cuando los comités de ética te permitían hacer una macrodosis con un niño. Hoy no hay chance de que eso suceda. Hay algunos trabajos, ensayos clínicos que se están haciendo con personas dentro del espectro autista. Son 2, ¿sí? Que están corriendo, donde, bueno, la persona que participa tiene que tener la capacidad cognitiva suficiente como para firmar un consentimiento informado, ¿sí? Para estar de acuerdo con que te den macrodosis de psilocibina. Eso deja afuera a un montón de personas dentro del espectro, ¿sí? Que no están en condiciones de firmar ningún tipo de consentimiento informado. Pero dicho esto, otra vez, te encontrás con testimonios de padres, de madres que avanzan en esta terapéutica y han tenido muy buenos resultados con sus microdosis, que han decidido avanzar con una macro con resultados tremendos, ¿sí? Es como que la microdosis mejora, y una macrodosis produce un salto discreto mucho más grande en la mejora, como que subís un escalón, ¿sí? Y continúas mejorando con microdosis, con terapia, con cannabis, con todas las otras suplementaciones a las cuales hicimos referencia. Pero bueno, aparece como una alternativa muy, muy interesante que ya se utilizó en los años 60 y que de alguna manera padres, madres, personas que acompañan a personas dentro del espectro también están utilizando con muy buenos resultados. Muy interesante tu trabajo, Luis. Nos vemos en octubre en Esperanza. Mil gracias por hoy. Dr.dr.luisacosta.com y hasta la próxima. Mil gracias. Un abrazo. A vos. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.